en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, el cual reportan todo registro que realicen. Acá podemos observar varios modelitos de diferentes instituciones donde la oficina de trámite documentario depende directamente de la oficina de Secretaría General. Acá este ejemplo rosadito es de una municipalidad distrital, el plomito es de una municipalidad provincial, donde nos dice que ya no se llama Secretaría General, sino se llama Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, quien viene a ser el jefe inmediato de la Oficina de Archivo Central y Gestión Documental, ¿no? Acá también el amarillito es de una universidad que nos dice que la unidad de trámite documentario depende de Secretaría General, ¿no? En otros casos se llaman trámite documentario, en otros son oficina de trámite documentario, en otros se llama unidad de trámite documentario, en otros también se llama lo que es la atención al ciudadano. Entonces, quiero decir que en diferentes instituciones tienen diferentes nomenclaturas la unidad de mesa de partes, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta oficina? En el artículo 128.2 de esta ley, Vanessa, no, dice, se me escucha bien, ¿verdad? Ya, voy a continuar. Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la entidad, dirigidos a otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden el cargo, practican los asientos respectivos, respetando su orden de ingreso, de salida o salida, ¿no? Indicando su número de registro, la fecha, el remitente, el destinatario. Y algo muy importante acá, que no está escrito, pero en otras normas sí, que es el tema de la foliación. Sí o sí se tiene que considerar el número de folios del expediente que esté ingresando a mesa de partes. ¿Ok? Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios. Acá vemos al costado un sellito de recepción, pero que no está completo. ¿Ok? En la parte de abajo se ve un ticket, un sello de recepción de mesa de partes, donde indica o donde se visualiza la fecha de impresión, el número de registro, la cantidad de folios, el tipo de documento, en este caso dice carta, el estado que está en trámite, porque en ese momento recién ha impreso este ticket de la mesa de partes virtual, ¿no? ¿Qué más nos dice? El artículo 128.4 nos dice que también a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran con dicha finalidad. O sea, el seguimiento que más adelante en otra clase lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero nos está indicando qué tipo de gestiones se realiza o podemos realizar en mesa de partes. ¿Ya? A ver, vamos a ver con un ejemplito más adelante también. Ya. Otra cosa también que les quiero explicar es que en el tema de recepción documental también vamos a hablar el tema de la recepción digitalmente, ¿no? Esto nos habla mucho el decreto legislativo 1412, que es la ley del gobierno digital. En su artículo 46 nos dice, o nos habla sobre la plataforma única de recepción documental del Estado peruano. ¿Y qué nos dice la 46.1? Créase la plataforma única de recepción documental del Estado peruano, que es la Mesa Digital Perú, como el registro digital que forma parte de la plataforma go.pe, el cual
permite la recepción de escritos, solicitudes y documentos electrónicos enviados por los ciudadanos y personas en general a las entidades de la administración pública, cumpliendo los requisitos de cada trámite, siendo el horario de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. ¿Qué nos está indicando esta ley? Nos está indicando que todas las entidades públicas tienen que tener su mesa de partes virtual, porque si no se consideraría, ¿cómo les digo? No estaría haciendo acceso al ciudadano desde donde está, ya sea en la localidad, a nivel nacional, regional, local, en el extranjero. Entonces, ahora con esta plataforma que tienen todas las entidades, una persona que está en cualquier ciudad, país, lugar, tranquilamente puede remitir su solicitud a través de mesa de partes virtual. Fíjense acá en estos dibujitos, donde algunas entidades nos indican, ¿no? Por ejemplo, en el actual estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, te ofrecemos un canal para trámite de documentos, excepto los relacionados a los procedimientos administrativos, los mismos que se encuentran suspendidos a raíz de lo dispuesto por el gobierno central. La mesa de partes es del Sutran, te da el correo y te da el horario de atención. En la parte de abajo, que es el ejemplito del gobierno regional de San Martín, ¿no? Pone su loguito en su página web y nos da el correo y nos dice: recuerda que durante el estado de emergencia nacional seguimos atendiendo a los usuarios a nivel regional. Envío y registro automático de sus documentos directamente a nuestro sistema de trámite documentario, 24 horas al día, los 365 días al año. El horario de recepción, pero te está aclarando algo, que el horario de recepción de la entidad es de lunes a viernes de 8 a 5. A ver, para entender mejor, acá, a ver, si te está diciendo que el horario de atención son las 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año, ¿qué quiere decir esto? Que o sea, un ciudadano puede presentar sus documentos un sábado, un domingo, un feriado, 11 de la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, pero esto no significa que se va a recepcionar con ese día o esa hora que está ingresando el documento, sino que la ley nos dice que lo va a ingresar pasado el horario de oficina. Si acá te está diciendo que atiende de 8 a 5 y tú has mandado digitalmente a las 6, lo va a registrar con el día siguiente. Pero si tú has mandado 4:59, lo va a registrar con ese mismo día el documento. Pero bueno, esto nos facilita bastante el tema del gobierno digital, ¿no? Ya no tenemos que estar yendo a las entidades o viajando como antes. Antes, cuando querías presentar un documento a una universidad, a una institución pública, tenías que mandar en un sobre tu documento o tenías que pedir a alguien que te lo presente. Ahora no, ahora la mayoría de las instituciones tiene su plataforma digital donde uno puede presentar sus documentos a través de esas plataformas digitales sin ningún problema, sin ningún inconveniente. A ver. Lo que les decía, ¿no? Y todo está plasmado en artículos. El artículo 46.2 nos dice: la recepción de los escritos, solicitudes y documentos electrónicos a través de la Mesa Digital Perú se puede o se sujeta a la siguiente regla, como les indicaba, pero acá está más detallado. A ver, desde las 00 horas hasta el término del horario de atención de la entidad de un día hábil, se consideran recibidos el mismo día. Después del horario de atención, mire, estamos indicando, después del horario de atención, como en el ejemplo anterior, su horario de atención era de 8 a 6. Entonces, te está diciendo, después del horario de atención, o sea, 6:01, hasta las 23:59 horas, o sea, hasta las 11 de la noche con 59, se consideran recibidos
ya al día siguiente hábil, ¿ok? Los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil que un ciudadano presente su documento, se recibirán el primer día hábil siguiente. Si yo presento, a ver, Irene, si yo presento un día sábado mi documento, ¿cuándo tendría que estar registrado en mesa de partes de la entidad? O maleta, me gusta maleta. Hay que participar, jóvenes, para que sea dinámico la clase, por favor. Y necesito que se les quede claro estos pequeños conceptos, ¿no? Lunes, Tania, ¿no es cierto? Ya sea domingo, sábado, se va a considerar lunes, el primer día hábil. Y en horario laboral, excelente, ¿no es cierto? Ya. O el primer día hábil, Tania, está bien. Ya, vamos a ver acá otro ejemplito. Sí, está muy bien, maletas. Sería lunes en horario laboral. Ya. Acá vamos a ver un ejemplito que ha pasado y pasa seguramente. Ejemplo de recepción de un documento en un hospital. ¿Ya? Presentación. Se presenta el documento el martes 31 de marzo a horas 8:45 de la mañana. Lugar, mesa de partes del hospital. Contenido, dice. Es una solicitud formal dirigida a la Oficina de Programación Quirúrgica, solicitando autorización para una cirugía abdominal, ¿no? Adjunta la orden médica y los exámenes correspondientes. Como resguardo, el paciente recibe su cargo, el cual está con el sello de recepción de la entidad y figura la fecha y hora, pero no se percata que este cargo no tenía el número de registro. Pero como todo paciente o como muchos ciudadanos, simplemente recibimos y confiamos que está en orden, agarramos nuestra solicitud y nos los llevamos. O con tan solo ver el sello de recepción, miramos y nos los llevamos. ¿Qué pasa? La señora de mesa de partes, al registrar sus documentos recibidos de ese día, no registra la solicitud del paciente, ¿ya? Se le pegó con otro expediente. Problema, ¿qué pasó? Se perdió. Pérdida interna de la solicitud del paciente. ¿Por qué? Por descuido de mesa de partes. El documento no se ha registrado correctamente y se ha extraviado antes de llegar, ¿no?, a la oficina de programación quirúrgica, ¿ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias puede traer esta mala práctica? El riesgo para el paciente. La cirugía se retrasa, lo que puede empeorar su estado de salud. Van a existir quejas y reclamos. La pérdida genera impacto directo en los derechos fundamentales del ciudadano, como es la salud y la atención oportuna que uno debe recibir, ¿no? Y por ende también otra consecuencia, de todas maneras va a haber responsabilidad administrativa, ¿ya? ¿Esto a razón de qué? De que los derechos, de que los pacientes tienen sus derechos. En el artículo 21 nos indica, la entrega en mesa de partes se presume válida, aunque el documento se pierda internamente. El paciente maletas, tenía su cargo, así es que con eso se hace valer de que sí ha presentado su documento, pese a no tener el registro del expediente, el número, ¿no? Pero sí tenía la fecha y la hora y la firma. El paciente tiene derecho a que su solicitud sea tramitada en la fecha de su presentación original. ¿Quién me podría decir qué tipo de responsabilidades administrativas existen en el sector público, ¿no? Dentro de una institución pública. A ver, queridos participantes,
quizás por ahí algo que sepan qué tipo de responsabilidades le puede caer a la señorita que ha perdido el documento. A ver, alguna idea, qué es cuando no sé, qué pistas darle. A ver, hay tres tipos. Algo que me puedan decir, qué tipo de responsabilidades puede recaer. Muy bien, Karina Rodríguez, una llamada de atención. ¿Qué más podría haber? Ujú. Como primera instancia, una llamada de atención, una llamada verbal, ¿no es cierto? Todo esto dependiendo al tipo de daño que haya causado en el ciudadano. Ya, muy bien. Entonces, posibles sanciones, amonestación verbal o escrita también, suspensión sin goce de haber y destitución, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da una amonestación verbal? Cuando el riesgo es menor, ¿verdad? Cuando el error es leve o pequeño. Suspensión sin goce de haber se da cuando el error ya causa un perjuicio en el ciudadano y la destitución ya, bueno, eso es un daño grave, ¿no? Quizás el ciudadano, la señorita de mesa de partes, en reiteradas oportunidades ha perdido los documentos, ¿no? Si es reiterativo, yo creo que ya meritaría una destitución. En este caso, pues, sería recomendable una amonestación verbal, ¿no? Iría a una investigación de Secretaría Técnica. Exacto, en realidad el procedimiento que va a seguir es eso, ir al PAT, ¿no? Al PAT y hacer todo el procedimiento y hará su descargo respectivo y en base a todo ello se le va a aplicar alguna sanción que le corresponde, ¿no? Por esta negligencia que ha generado. Entonces, para que no se cierre el ejemplo así, ¿qué podría o qué se podría hacer? El ciudadano tendría que volver a presentar su documento, ¿no? Adjuntando el cargo anterior y de esta manera, pues, de inmediato, o sea, la medida correctiva que podrían hacer de inmediato es derivarlo rápidamente al área de cirugías y este tiene que darle la prioridad y fijarle la fecha de la cirugía de manera rápida ya, ¿no? Eso sería lo correcto. Y ya otro sería ya pues pasar a eso del procedimiento administrativo, ¿no? Bueno, prosiguiendo, vamos a pasar a obligaciones de las unidades de recepción. Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligados a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda negar su admisión. Esto lo habíamos visto en la anterior clase también, ¿no es cierto? Solo que ahora lo estamos reforzando. Entonces, como lo hemos visto en la anterior clase, les pregunto, acá al costadito hay un modelito, una solicitud bien simple, ¿no? Donde nos indica el nombre, el DNI, la dirección, el teléfono, el motivo, dice solicita licencia de funcionamiento para abrir un negocio de venta de ropa. Adjunta copia de DNI, recibo de luz, la firma y la fecha, y ya. Pregunto, eh, ¿qué le falta a esta solicitud? Así a simple vista, es un ejemplo súper sencillito. En este modelito nomás que están viendo, ¿qué documento creen que le falta o qué dato le falta, no? ¿Qué dato le falta? Hay un datito que le está faltando en esta pequeña pantallita que estamos viendo. A ver, estará cristal, hora, a quién va dirigido, verbal, ¿será el recibo de luz? No, ya dice que está adjuntando su recibo de luz.
¿no? Ya, lo que acá se visualiza que falta para el caso, ¿no? Porque está solicitando una licencia de funcionamiento, teniendo en cuenta ese motivo, ¿no? Solicito licencia de funcionamiento para mi negocio de venta de ropas. Ya, perfecto, Cristal. Uno es, no dice a quién va dirigido. Y dos, que en la dirección no figura, dice solo Avenida Los Olivos 123. ¿De dónde? ¿De qué provincia? ¿De qué distrito? ¿De qué departamento? ¿Dónde? Ya sea, no sé, Piura, Apurímac, Abancay, Cusco, Ayacucho, Lima, ¿dónde? ¿Dónde el encargado de licencias va a hacer la visita, va a verificar el local y va a emitir la licencia correspondiente, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes, como digo, ya lo hemos tocado, creen ustedes que se puede devolver al ciudadano esta solicitud por la falta de esos dos pequeños ítems? La huella no es necesario, Karina, no, ¿no es cierto? A ver, ¿creen ustedes que se deba devolver esta solicitud? No, entonces ya les queda clarísimo que no se puede devolver un documento al administrado o dicho o llamado ciudadano por la falta de algún requisito o por la falta de algún dato adicional al documento, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo siguiente. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ya. Obligaciones de las unidades de recepción. ¿Cuál es la obligación de los trabajadores de mesa de partes? Recibir las solicitudes o formularios debiendo anotar su firma en el propio escrito, la hora, la fecha y el lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, la mención de los documentos acompañados, puede estar acompañado de un CD, puede estar acompañado de un tomo de un expediente, o de fotografías, qué sé yo, ¿no? Y como constancia de recepción, esta constancia tienen que entregarla al ciudadano, ¿no? Entregarla y con eso él se va con su documento para hacer el seguimiento respectivo, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que indicaba. Deben ser recibidos todos los formularios escritos presentados. No obstante, incumplir los requisitos establecidos en la presente ley, que no estén acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el TUPA que amerite corrección en un solo acto y por única vez. La unidad de recepción, al momento de su presentación, realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvados de oficio, invitándole al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles. Esto me ha pasado, no sé si les ha pasado. El año pasado le he mandado a mi mamá a matricular a mis pequeñas a un colegio y de una de ellas se olvidó su partida, no, su certificado de estudios. Fue llevando los requisitos de cada una, lo que ha solicitado, ¿no? No sé, como 3, 4 requisitos eran. Adicional a eso el dinero y todo. Ya había pagado en la entidad, en esa cooperativa que habían indicado, todo. Se va, se acerca, ahí tienen su propia mesa de partes. ¿Y qué pasó? En la tarde, a la hora de almuerzo que nos encontramos, retorna muy triste, ya muy acongojada porque no le habían recibido los documentos, indicando que pues le faltaba el certificado de estudios de una de ellas. Entonces, ya no podía volver ese día porque ya era la 1. Entonces, ¿ustedes creen que el actuar de ese colegio, de la señorita de recepción, haya sido la correcta?
Y, y ojo que mi mamá había pedido permiso del trabajo para apoyarme en hacer ese trámite, ¿no? Me dijo, yo las voy a llevar, yo las voy a matricular, porque había una cola y todo eso. Se fue y al final no cumplió lo que tenía que ir a hacer y volvió muy triste y pues pasó eso, ¿no? ¿Qué harían en este caso ustedes? A ver, ¿creen que está bien el actuar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si a su mamita les hubieran hecho regresar muy triste y frustrada porque no le han recepcionado los documentos, ¿no? De matrícula de las niñas. Como todos, me imagino, como muchos trabajadores de las diferentes entidades, desconocen de las normas, ¿no? Si, estoy segura que si la señorita de mesa de partes de ese colegio conociera las normas, no lo hubiera hecho regresar a mi mamá, ¿no? Le hubiera dicho, ya señora, déjeme esta matrícula, déjeme, usted me tiene 2 días de plazo, recuerden eso. Se le da 2 días de plazo para que pueda resarcir esa observación, ¿no? Y luego mi mamá en cualquier momento agarraba su certificado de estudios y le llevaba, ya sin estar llevando todos los demás documentos, porque en ese transcurso hasta ha podido perder la boleta de pago, ¿no? El recibo de caja. Entonces hubiera sido peor, ¿no? Entonces ahí no habría ni quién echarse la culpa a quién, ¿no? Por falta de conocimiento de las normas, de las leyes, ¿ya? ¿Alguna vez les ha pasado, estimados estudiantes, que les han hecho regresar de mesa de partes cuando estaban presentando un documento y se han dado cuenta que le faltaba algo? A ver, necesito que participen porque solo así se van a recordar, solo así esta clase va a ser fructífera y yo quiero que se vayan sabiendo, entendiendo, que les haya quedado claro algunas normas, ¿no? Mira, este artículo 136 donde te está indicando que la entidad tiene que darte un plazo de 2 días hábiles para subsanar ese documento, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Sí les ha pasado a muchos. Entonces, ya conociendo la norma, ustedes tienen que hacerse valer que sí les tienen que recibir. Y estando en la otra posición, trabajadores de mesa de partes, trabajadores de trámite documentario, ustedes tienen que aceptar los documentos a los ciudadanos. No pueden negarle y decirle que no, que te falta algo, así es que no te recibo. No. Entonces, poniéndonos en las dos situaciones, ya sabemos cómo actuar, ¿cierto? Ok, creo que está quedando súper claro estos temas. Justamente, pues, sí, el año pasado mi esposo fue a matricular a mi hija, dice Cristal, y le regresaron porque faltaba la partida, pero le dieron la opción que regrese y lo atenderían de inmediato. Sí, ¿no? Pero como ahora conocemos la ley, debieron de recepcionarle y solo tu esposo al día siguiente, agarrando solo la partida, podría haber ido y decir, este es mi expediente, este es mi cargo, quiero adjuntar mi partida. Porque recuerden que las distancias entre un lugar y otro no es cerca, puede ser entre media hora o 2 horas donde tú estás yendo a entregar esos documentos y cuando tú lo tienes dentro de un se te puede caer el recibo de pago, se te puede caer otro de los requisitos que tú has llevado. Entonces va a ser peor, ¿no es cierto? Sería peor. Necesito yo que me reciban y luego ya tengo 2 días para volver a esa institución y entregar lo que me falta. Eso es lo correcto, ¿ya? Mm, acá hay otro ejemplito más. Cuando vayan a solicitar autorización para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios. El procedimiento nos dice, exacto, Cristal, ahora que ya estamos informados, poniéndonos en el lugar de las dos partes, entonces ya sabemos cómo actuar. Carolina nos dice que soy de Argentina y me ha pasado que no me han querido recibir el trámite por falta de una copia. Y acorde a la reglamentación, sí podían recibirlo, pero no lo hicieron.
Exacto, pero a veces ellos no lo hacen porque no quieren, sino que desconocen las normas. Y como desconocen, lo único que les queda es decir, no, aquí te falta esto y no te recibo, ¿no? Entonces, pero conociendo de ambas partes, si una de las dos hubiera conocido en ese momento, quizás le decía, ¿no? El artículo 136 de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, lea eso o, ¿no? O revisemos eso y acá me indica que usted me recibe y yo tengo 2 días de plazo para subsanar, ¿cierto? Así es, Carolina, ¿no es cierto? Ya. En este trámite de autorización para la ubicación de anuncio y avisos publicitarios, requisitos, me dice, solicitud simple o FUT que indique el número de documento de identidad o el RUC. Fotomontaje en la cual se aprecia el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio. En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 metros, este deberá presentar un plano de estructura y un anclaje visado por un ingeniero. En el caso de personas jurídicas o otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado, ¿no? Y el pago por derecho de trámite. Formulario, y este puede ser presentado a través de 2 canales, como ya saben, y es en toda entidad, que es en la sede de la entidad o a través de la mesa de partes virtual. El derecho de trámite es 46.10 por el aviso publicitario hasta 4 metros cuadrados y en caso que el anuncio sea mayor a 4 metros es de 126.4. Si en este caso el ciudadano por desconocimiento paga una tasa de 126.40 céntimos, ya, pero su aviso publicitario es un tamaño menor a 4 metros, entonces está pagando de más. Entonces, ¿qué debería hacer la señorita de partes? A ver, ¿qué creen que podría hacer o que debía hacerse por un pago que uno ha pagado de más, ¿no? Por desconocimiento. No sé, lo que se les ocurra. Díganme qué es lo que harían, qué es lo que creen que pasaría, o cómo debe actuar la señorita de mesa de partes, o cómo deben actuar ustedes. A ver, Cristal, me quedé con ese nombre Cristal. Una idea, algo. Ya, lo que tendríamos que hacer es pues hacerle la devolución respectiva, ¿no? De diferencia. O sea, sí o sí se tiene que hacer la devolución. No tenemos por qué cobrar de más a un ciudadano, ni un sol más de lo que indica el TUPA. Pero muy aparte de esto, lo que quería explicarles con este ejemplo, porque estamos en el tema, recuerden, que en un solo acto y por única vez, como ya les he indicado, la señorita de mesa de partes tiene que decirles, pues, ¿no? La observación, le falta subsanar la copia de tal documento o le falta adjuntar el recibo de pago. Entonces, ¿qué quería decirles con este ejemplo? Que muchos de los funcionarios de las diferentes entidades públicas desconocen este artículo 136.1. ¿Y qué ocurre dentro de las instituciones públicas? Y esto, los que trabajan ahorita en una institución pública o privada, me van a dar la razón. Yo lo he visto y lo he visto muchas veces. ¿Cuál o qué quiero decir? Que el funcionario, cuando recepciona el documento de mesa de partes, pese a que contiene los requisitos exigidos en el TUPA, pese a que el documento está bien, ¿no? Un ciudadano ha solicitado licencia de construcción, pues todo está en orden, todo. ¿Qué pasa? Que cuando este documento llega a las manos de un funcionario X, le pide documentos adicionales al ciudadano. ¿Por qué? Porque simplemente cree que con esos documentos va a tener más, no sé, más peso, más importancia o le va a ayudar en este trámite o es importante para atenderlo. Entonces piden.
Y no solo 2, piden 3 veces. No tan solo por pensar que la presentación de estos documentos les va a servir para dar una opinión mejor del trámite o algo. Pero recordemos como ciudadanos, poniéndonos el caso de como ciudadanos, nosotros no tenemos que presentar ningún documento adicional a lo que no está estipulado en el TUPA. Les decía por eso que el TUPA es un documento de gestión, el cual es elaborado por expertos, ya sea consultores externos o internos, pero analizando la institución, analizando el servicio que brinda la institución. Entonces, cuando uno elabora el TUPA, está clarísimo cuál es el procedimiento que se va a seguir, qué requisitos van a tener, qué oficina lo va a atender, cuánto cuesta este trámite, cuál es el plazo de atención, te dice todo. Entonces, así te está informando. Yo leo esto y yo solo hago caso a lo que dice acá. Tengo que presentar esto, tengo que pagar tanto, me van a atender en 15 días hábiles y así tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Que los funcionarios muchas veces te piden una y que falta esto, que esto más adjúntame, que necesito un plano legalizado o que necesito un plano visado por 2 ingenieros, que necesito aparte una copia del otro plano para adjuntar al otro documento. Entonces eso es inválido. Cuando tú conoces las normas, ustedes digan dónde dice que yo te tengo que entregar un documento adicional que no esté estipulado en el TUPA. Yo te estoy entregando lo que tú me estás indicando y no tengo por qué darte más. Es más, me tienes que atender en el plazo que dice ahí, no más ni un día más, porque si te atiende 1 o 2 días más, tú puedes quejarte, tú puedes reclamar, tú puedes abrir un proceso, un recurso administrativo, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, poniéndonos en ambas partes, como funcionarios o trabajadores y como ciudadanos, ¿ok? Observaciones a documentación presentada, ya hemos tocado eso, ya les he quedado claro. Ahora, el artículo 143 nos habla plazos máximos para realizar actos procedimentales, ¿ya? O sea, trámites para realizar, para atender. ¿Qué nos dice? Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente se tiene que hacer dentro del mismo día de su presentación. ¿Qué quiere decir eso? Sugerir que solicite la devolución en el momento, Tania. A ver, ¿a qué te refieres, Tania? Ya hemos pasado, creo eso, ¿no? Comunicar sobre su devolución, ya que ya sé en el momento y luego. Marilyn, no te entendí. Ya. Acá hay una cosa también importante que necesito que sepan como trabajadores de una entidad pública. Nos está diciendo los plazos máximos para realizar actos administrativos, esto no solo para mesa de partes, sino para las diferentes unidades orgánicas. Nos está diciendo que derivar un documento tiene que ser en el mismo día. Ustedes no se pueden demorar, ya viene de mesa de partes a tesorería, y si tesorería tiene una subunidad, pues tiene que derivar en el mismo día. No puede pasarse 2 o 3 días porque así lo indica la norma. Muchas veces por temas de jerarquías, los documentos llegan al gerente, ¿no? Gerente general, del gerente general al gerente de administración, y como tesorería depende de la gerencia de administración, entonces recién llega a gerencia de tesorería. Pero esto no significa que se tengan que demorar más de 2, 3 días en solo, repito, derivar un documento. La derivación es un solo día, ¿no? Cuando es derivación. ¿No es cierto? Creo que está claro. Ya, entonces, para actos de mero trámite y decidir peticiones de este carácter en 3 días. Ya. ¿Qué es mero trámite? Son trámites que se realizan, trámites sencillos, trámites rutinarios, que no necesitan de un análisis, de una expertise para poder dar una solución, ¿no es cierto? Entonces, eso nos está diciendo que tiene que ser máximo en 3
días hábiles, ¿no? A ver, ¿qué ejemplos podríamos poner en esto de en 3 días? Cuando solicitan o requieren una copia fedatada de un documento, o cuando solicitan la certificación de un documento, cuando logística requiere la firma y sello del jefe de recursos de logística, ¿no? O el sello y firma de recursos humanos, cuando se requiere ese tipo de trámites entre oficinas, ahí no pueden demorar más de 3 días. Yo he visto que en las oficinas de logística, como generan gran cantidad de órdenes de compra y órdenes de servicio, lo tienen en su mesa amontonados como 20, 30 expedientes. Tú lo ves hoy en la mañana y al día siguiente en la mañana aún está. ¿No es cierto? Y ahí recién empieza a firmar, ya sea porque ha estado en reuniones o en lo que sea, pero eso no es motivo para decir no, que estaba con recarga laboral o algo, no. La ley también te habla de eso y te dice que para ese tipo de trámites tú puedes demorarte un máximo de 3 días, no podrías demorarte más, ¿no es cierto? Luego tenemos acá, a ver, primero vamos a ver qué nos dijo acá. Sugerir que solicite, eso ya hemos visto. Ya, ya. Continuando, recuerden, continuando con los plazos máximos para realizar actos procedimentales dentro de una entidad pública. Nos dice, para la emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de 7 días después de solicitados, pudiendo ser prorrogado a 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Estamos hablando, por ejemplo, para hacer peritajes legales, informes legales, informes de inspección de obras, informes contables, informes médicos, quizás un peritaje de un accidente de tránsito. Ese tipo de trámites, ese tipo de situaciones, sí podría yo, como funcionario, demorarme hasta 7 días y podría prorrogar todavía 3 días más, dependiendo quizás este del peritaje. Por ejemplo, voy a hacer un peritaje de un accidente de tránsito en la PNP, entonces como es lejos, es a 3, 4 horas de la ciudad, entonces podría pedir 3 días de prórroga para emitir este documento, ¿no? Entonces no nos podemos demorar más dentro de una entidad pública en resolver este tipo de trámites, solicitudes, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa en las entidades públicas? No sé si han visto ustedes a un proveedor de bienes o servicios para hacer su pago respectivo, demora 10, 15, 20 días. Y dependiendo al tipo de pago, si es pago de una valorización de una obra, te demora un mes en pagarte. Entonces, eso está mal, ¿no? Tenemos fechas para hacer días, plazos para poder atender estos documentos dentro de una entidad pública. También dice, para actos de cargo al administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los 10 días de solicitados, ¿no? ¿Qué significa esto? No se entiende bien, dirán, ¿no? Esto significa que la obligación, nos está diciendo que la obligación de este trámite recae en el ciudadano, no en la entidad. Es decir, cuando la autoridad, el funcionario, solicita al ciudadano que informe sobre un tema, quizás que aclare sobre una historia clínica que no está quedando claro, u otro, ¿no? O, u otra situación. Ya. ¿Hasta ahí está quedando claro o hay alguna pregunta para proseguir? Creo que sí, ya.
Ya, ¿qué nos dice el artículo 136.3? Mientras esté pendiente la subsanación, clarísimo, gracias, Carolina. Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes reglas. Esto también quiero que les quede claro. No va a procederse con el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso el recurso de apelación cuando esté pendiente la subsanación de las observaciones que ya hemos hablado. ¿No es cierto? Mientras tú, ciudadano, no has subsanado en esos 2 días hábiles lo que la entidad te ha dicho que faltaba, entonces no va a proceder el cómputo de plazos, no va a proceder la aprobación automática del procedimiento administrativo, la unidad de mesa de partes no va a cursar tu solicitud o tu formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el procedimiento. Asimismo, el transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, simplemente la entidad va a dejar por no presentada la solicitud. O sea que no, nunca presentaste. Eso también a veces nos confiamos y decimos, bueno, yo he presentado y ya ellos tienen la culpa. No, por eso se deja constancia en la solicitud o en el FUD, se deja claramente una firma en ese cargo del ciudadano y se pone, falta adjuntar el recibo de pago, firma y fecha. Listo. Entonces, con eso ya el ciudadano no puede reclamar, ¿no? Que se computen los plazos. ¿Qué dice acá? Devuelve sus recaudos cuando el interesado sea persona a reclamarles. Creo que esa parte ya lo he indicado. ¿Qué tenemos acá? Ya. A esto les voy a hacer, queridos participantes, 5 preguntitas. Mm, 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 mm. Eh, ¿Por qué permite el seguimiento, control y garantiza que no se pierda dentro de la entidad? Ah, ya. ¿Qué derecho tiene el ciudadano al presentar un documento? Cuando tú vas a mesa de partes y presentas una solicitud de algo, ¿qué derecho crees que tienes ahí, en ese mismo momento de la presentación de la solicitud ante la entidad, ante mesa de partes? A ver, algo que se les ocurra, que crean, ¿no? Cuando tú vas, llevas tu solicitud, entregas en mesa de partes, ¿qué derecho tienes ahí? Hasta que piensen, voy a leer acá, me dice Tania, en la SUNAR se demoran hasta 15 días. Sí, exacto. Karina, muy bien. Derecho a hacer, a que te den una buena atención, con respeto, ¿no es cierto? Eso lo hemos tocado también. A ser atendido, exacto. O sea, no te, a ser atendido, muy bien. ¿Qué más? A que te recepcionen tu documento en el mismo momento, ¿no? A que te sellen, a que te registren. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice Marilyn? Vamos a leer. A que te recepcionen el documento, a ser atendido. Ya, también sabes a qué, a que seas atendido en el plazo indicado, a que te respeten los plazos, a una información clara y concisa. Perfecto. El orden y la organización de cada documento a la hora de la entrega de los documentos, a la hora de un buen servicio, ¿no? A organizar tu documento, una buena respuesta, exacto, una respuesta clara, ¿no? Clara y formal y concisa, exacto, y que no existan trabas, que no exista burocracia, ya. Está bien, la están teniendo clara, eso me gusta. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué es importante registrar correctamente un documento? A ver, ¿por qué es importante que se les registre un documento? Para una buena respuesta, ¿ya?
¿Qué más? ¿Qué nos va a permitir el que nos haga un buen registro de nuestra solicitud? Validez legal también, para que el trámite llegue a su destino. Muy bien, ya, llega a su destino. ¿Para qué más les falta algo? Oportunamente, ajá, les falta una palabrita. Ya, porque nos permite para, exacto, Tania, por supuesto, para poder hacerle seguimiento, porque si tu solicitud, porque quizás la señorita de partos tenía varios expedientes y solo te dice, ya, déjamelo acá, lo voy a recepcionar, hay muchas así, personas humildes que desconocen y que solo dejan su documentito en mesa de partes. Eso mayormente pasa en los hospitales o en otras entidades lejanas, donde dejan su documentito creyendo que se lo van a hacer el trámite y ellos vuelven en una semana y le dicen, lo primero que preguntan las señoritas es tu cargo. No hay cargo, entonces no hay seguimiento. No hay cargo, no hay atención, ¿no es cierto? ¿Qué dice Karina por el tiempo? Porque las revisiones y el orden de los documentos nos ayudan a darle un buen seguimiento y a brindarle una buena respuesta al ciudadano, ¿no es cierto? Porque garantiza que no se pierda el trámite, que no se pierda el documento dentro de la entidad para hacer el seguimiento. Eso es. En algunas entidades solicitan número de celular. Es más, Tania, exacto, no lo he mencionado. Ahora, todo documento que ustedes presenten tienen que poner el número de su celular. Es muy importante porque a veces cuando tu trámite está listo para entregarte, no saben cómo comunicarte. A veces lo entregan a mesa de partes y si no hay número telefónico, ¿cómo te va a ubicar? Ajá, ¿cómo? Entonces, es imprescindible, es necesario poner el número de celular en su documento que presentan a cualquier entidad pública. Agilice el proceso, o correo, sí, o correo. Ya. Otra pregunta, ya está muy bien. ¿Qué pasa si la entidad no cumple los plazos de atención? ¿Qué podría pasar si la entidad no te cumple los plazos estipulados en el TUPA? Eso también hemos hablado, ¿no es cierto? Si en el TUPA te dice 5 días hábiles para tal trámite o 10 días hábiles para tal trámite, pasa ese tiempo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podrían hacer? A ver qué se les ocurre, si no te están dando respuesta, porque tú automáticamente, de inmediato, si dice que tu trámite demora 10 días hábiles, tú tienes que ir en 10 días hábiles o faltando un día quizás, ¿no? Vas y no está listo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? O tu trámite todavía está en otra oficina, no lo han derivado al ingeniero que hace el informe técnico o a la subunidad encargada de ese trámite. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, tendrían que haber una responsabilidad administrativa. Muy bien, Cristali. En primera instancia, una queja. Va a haber reclamo, queja. Ajá, Karina, muy bien, es Cristali, muy bien. Eso es lo primero. Y ya dependiendo de la gravedad de lo que no te han atendido, puedes hacer un recurso administrativo. No puede haber responsabilidades administrativas para los funcionarios o trabajadores de la entidad. Solicitar el cuaderno de quejas, sí. Lo primero que yo haría primero es agarrar el libro de reclamaciones. Una pregunta, ¿alguna vez cuando ustedes se han ido a la salud y no les han atendido bien, han llenado el cuaderno de reclamaciones? Porque yo sí lo he hecho. Se han demorado 2 horas, me tocaba mi cita 10:10, yo he ido 9:30, 9:40, entonces media hora puedo esperar, pero ya que me atiendan de 2 horas, no era dable, era porque anterior a mí habían entrado otras personas que no les correspondía, todo un tema. Profesor, eso es mi caso. Tengo documentos que hice 3 veces, reiterativos a una municipalidad, de las cuales han pasado más de un mes y medio y no tengo respuesta. Wow, pasa mucho, Tania. Y a veces
Tania, justamente con esta exposición, con esta capacitación, se les va a dar esas diapositivas. Utiliza esos artículos citados de la ley 27444 y mándales un documento. Mándales, indícales en la ley tal, usted tiene un plazo de informarme tal, y por qué. Y como, o sea, todo lo que hemos hablado, justo ese es tu caso, como dices, Tania. Prepara un documento, te ayudo a prepararlo y preséntalo porque no es justo que la entidad pública a veces nos tenga que maltratar de esa manera, ¿no? A veces tan solo por desconocimiento o no sé qué pasará dentro de la entidad, podrían decir que hay recarga laboral, no lo sé, ¿no? Solicitar el cuaderno de coge, ya. Listo, entonces, la otra pregunta, eh, ¿cuáles creen que son las funciones básicas de un trabajador de mesa de partes? Una consulta, queridos participantes. Aquí en la sala tenemos trabajadores de mesa de partes, trámite documentario, porque es lo mismo, o gestión, atención al ciudadano. No. Ya, entonces es importante conocer igual. ¿Cuáles creen que son las funciones básicas del trabajador de mesa de partes? A ver qué me están diciendo por acá. Precisamente, documento de la ley que usted menciona. Tania, ya está muy bien. Y no solo eso, si depende al daño que te están causando, si hay un perjuicio económico, algún perjuicio administrativo, no sé, podrías tú hacer un recurso a otras instancias superiores. Y con estas normas citadas, podrías tú armar otro tipo de documento, ¿no? Como digo, dependiendo al perjuicio que te va o que te está generando esta demora de este trámite. Bien, como decía, las funciones básicas de un personal que trabaja en mesa de partes o un trámite documentario o atención al ciudadano es ya, Karina, recepcionar la documentación al usuario, bien, verificar que la documentación esté completa, bien, y derivar, ¿no es cierto? Su función es derivar correctamente, no derivar por derivar. Por eso ella tiene que conocer el organigrama de la entidad también, ¿no? Entonces, derivar correctamente. Los documentos tienen más de un año. ¿Qué tipo de trámite es, Tania? ¿Algún pago? Porque año y medio es demasiado. Eso ya sería ya una denuncia ante la fiscalía. Es demasiado. Y la última pregunta que les quisiera hacer es, bueno, que también hemos hablado de esto. ¿Se cumplen los plazos en la práctica? Creo que justo de eso estamos hablando. ¿Se cumplen los plazos de atención en la práctica dentro de las entidades donde laboran o las entidades que conocen o ustedes como ciudadanos les han cumplido esos plazos? Por lo visto para Tania es no, ¿no? Un rotundo no. Irene nos dice, es guiar e informar, recepcionar y registrar la documentación. Exacto. Otra de las funciones de trámite documentario es guiar al momento también de elaborar sus solicitudes, decirle, pon acá el número de teléfono, ¿no? Que esté completo, te está faltando este recibo, adjúntalo para que no te rechacen, para que todo fluya, ¿no? Correctamente. No generalmente, exacto, Cristal, y no se cumplen los plazos generalmente. Sí, pues muy pocos cumplen, a veces por desconocimiento. Hay que conocer por eso las diferentes normas, leyes. Hay muchas normas y leyes que nos hablan de esto. A ver, ¿por qué creen que no se cumple los plazos en las entidades públicas? O sea, ¿cuál es, poniéndonos en la posición del servidor público, por qué creen ustedes que ellos no pueden cumplir con atenderte en esos 3 días, 7 días?
tu solicitud, tu trámite. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Por la burocracia, uno, sí, la burocracia. ¿Qué más? Por desconocimiento, porque hay gente que trabaja, a ver, voy a abrir esto, no puedo visualizar, porque hay gente que trabaja en entidades públicas que no conocen el trabajo que realizan. Es verdad, hay gente que trabaja en las entidades que desconocen su trabajo. Van, no saben, no conocen ni el área, pero está bien, mira, podemos entrar sin conocer, pero como les decía también, lo mínimo que yo hago cuando entro a una entidad, a una oficina, por ejemplo, yo entro a tesorería, se me ocurre, agarro el MOF, agarro el ROF, agarro el MAPRO si tuviera y empiezo a leer qué funciones cumple tesorería, a qué se dedica, qué realiza, qué cosa emite, ¿no? Entonces voy investigando, no me quedo así nomás. Por eso depende mucho de nosotros, de cada persona, para dar un buen servicio desde donde estemos al ciudadano, ¿no? Porque hay gente que trabaja, que nos dice falta de seguimiento, falta de organización. Y cuando hablamos de organización, también nos estamos refiriendo a la organización de los documentos propios en sí, ¿no es cierto? Me recargo, o sea, tengo una carga laboral por no organizarme, pues, mi trabajo, por no atender en el día, por no despachar mis documentos al instante, por no elaborar de inmediato las respuestas, por no derivar a tiempo al área respectiva, ¿no? Por todo eso es que se da una mala praxis de la atención en cuanto a los plazos, ¿no? A los diferentes trámites que se dan en las instituciones públicas. No tiene la documentación organizada, exacto. A veces, para responder un documento, también necesito de otras áreas, de otras unidades orgánicas. Por ejemplo, yo para responder a un proveedor X, necesito que me alcancen una copia de un comprobante de pago. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo trabajo en administración y necesito responder al ciudadano sobre un trámite de un pago, ¿qué hago? Tengo que derivar a tesorería a que me remita una copia fedatada, una copia simple de un comprobante de pago del año 2020. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde está del año 2020? Ya, está en archivo central. ¿Qué hace tesorería? Derivan al archivo central y dicen, necesito una copia del comprobante de pago del 2020. En archivo central, si no está organizado los documentos y está como ustedes lo han visto en la primera clase, no lo van a encontrar. O si lo va a encontrar, lo va a encontrar en 5, 10, 15 días. Entonces, ahí es la demora. ¿Se dan cuenta? Por falta de organización documental. Por eso es muy importante que todas las instituciones públicas ya, o sea, ya le tomen esa importancia de vida a la organización documental con sus procesos archivísticos que tienen, ¿no? El área del tema organizativo, documental, lo han dejado de lado. No le están tomando la debida importancia como unidad, como procesos. Ya, por favor. Son gente improvisada, ¿no? Para no improvisar, ¿qué tenemos que hacer? Leer, investigar sobre nuestras funciones, sobre la entidad y nuestras funciones. Si se cumple en temas, si se cumple en temas que tiene plazo, por ejemplo, en los pies que tiene plan o de 3 días en las operaciones que son de dinero. Irene, a ver si me puedes volver a escribir, no estoy entendiendo. Karina, por falta de un sistema en software, también. O sea, es importante por eso el modelo de gestión documental, ¿no? Tenerlo. Y también el MAPRO. He visto que el manual de procedimientos lo tienen otras instituciones y otras no. En ahí está estipulado todo el procedimiento a seguir paso a paso, detalle a detalle, oficina por oficina, para un determinado
eh, proceso dentro de una entidad, ¿no? Para sacar, a ver, se me pasó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Irene, por falta de... ujú. Sí, el tema de la digitalización. Por ejemplo, en la entidad donde yo laboro ya hemos iniciado el proceso de digitalización de los documentos más antiguos, ordenanzas municipales, decretos, resoluciones de alcaldía, pero créanme que es un trabajo tan arduo y se necesita más personal que muchas veces en algunas instituciones pues es limitado, ¿no? El dinero para el pago del personal, pero ya es una iniciativa, un avance el que se esté realizando ya la digitalización de estos documentos. Bien, ¿qué dice acá? En mi caso está en el manual de organización, en mi caso está en el manual. Claro, en el MOF está pues todo detallado, los documentos, ¿no? Ya, a ver, un ratito, por favor. Estudiantes, ustedes estarán con su canchita, con su agüita. Mm, ya, acá habían. Tania, profesora, ¿en qué casos funciona el silencio administrativo? Ya. Según la ley 27444, recuérdense siempre esa ley, voy a repetir, que es la ley del procedimiento administrativo general, nos indica que todas las instituciones públicas tienen un plazo máximo de atención, no les había mencionado, el plazo máximo de atención de un documento es de 30 días hábiles. Eso va, también Tania, creo que tú me preguntabas de año y medio, no te responden ya. Eso también le tendrías que citar, ¿no? Nos indica la ley que se tiene un plazo máximo de atención al ciudadano de 30 días hábiles. Ya, entonces, ¿en qué caso funciona el silencio administrativo? Justamente cuando no te responden, ¿no? Vencido ese plazo legal sin ninguna respuesta, ¿no? Prácticamente se estaría aprobando tu solicitud. Tendría que tener una aprobación automática. Pero en tu caso específico no sé si te han notificado, te han vuelto no sé, que no me has explicado exactamente qué es, quizás los hablamos eso por interno, debe ser un caso específico.